Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes un buen día. En este video es un video extra, digamos, donde les voy a explicar cómo es una función, cómo es que funciona una función o un subprograma, ¿vale? La lógica es la misma, nada más. Para este ejemplo vamos a ver una función suma, ¿ok? Una función suma. Alguna vez, como para entrar un poco más a fondo, alguna vez ustedes se preguntaron qué significa este void y qué significa este main. Bueno, este main es principal y este void significa vacío. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo acá es que todo lo que esté dentro de aquí es lo que el programa lo va a ejecutar. Y este void significa que esa ejecución no me va a retornar ningún dato a mí, ningún tipo de dato a mí. ¿Ok? Void significa vacío, ya el main principal. Bueno, como vamos a hacer una función suma, vamos a hacer un programita que sume dos números. Yo necesito crear una función. Digamos, mi función sería de la siguiente manera. La estructura de una función es de la siguiente manera. ¿Ok? La estructura de una función vendría a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a borrar esto. La estructura de una función. La estructura de una función vendría a ser de la siguiente manera, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de dato, ya conocemos cuáles son los tipos de datos. El nombre de la función, el tipo, vamos a hacerlo así, ya. Vamos a hacerlo así. Tipo de dato, espacio, nombre de la función o método, y acá su paréntesis, y acá, si es que tienen, acá pueden ir los parámetros, parámetro 1 con su tipo de dato respectivo, parámetro 2, coma, y los parámetros que yo quisiera. Luego sus llaves, y dependiendo del tipo de dato que yo le ponga, me va a tener que retornar algo. Es por eso que le voy a poner acá un return de algo. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, una función del tipo de dato entero que realice una suma. ¿Ok? Mi función me dice que es el tipo de dato entero, entonces sería int, el nombre de mi función lo pondría yo suma, entre paréntesis y llaves ahí. ¿Ok? Ahora, esta función suma debería de tener parámetros. Sí, debería tener parámetros, si no, ¿qué voy a sumar? Si no, entonces los parámetros, como es el tipo de dato entero, los parámetros los puedo poner entero, tengo que ponerlo entero. Int número 1, coma, número 2. Ok, listo. Como acá vemos que es del tipo de dato entero, tenemos que es el tipo de dato entero, entonces lo que yo debo de hacer es retornar un entero. Sería así, return un valor, vamos a llamarlo el resultado de la suma, y el resultado vendría a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, int resultado igual a número 1 más un número 2. Ok, listo. Esto de acá es una función. Tiene que ir ¿dónde? Fuera del void main. Yo lo llamo a esta función dentro del void main. Ok, lo llamo dentro del void main. Entonces, esta función que se llama suma tiene el tipo de dato entero y me recibe dos parámetros, que es int número 1 y número 2. Ok, listo. Luego,
como es del tipo de dato entero, este me tiene que retornar algo, me tiene que retornar un entero. Por lo tanto, yo creo una variable del tipo de dato entero que me va a contener la suma, cuyo nombre va a ser resultado. Y este resultado va a ser igual al número 1, que es el parámetro que estoy ingresando, número 1 acá, y luego lo sumo número 2, ¿ok? Si supongamos dentro del void main, yo pongo lo siguiente, dentro del void main yo pongo lo siguiente, hago llamado a esta suma, como me retorna un tipo de dato entero, yo puedo poner un entero, result, vamos a ponerlo así, suma, me pide dos parámetros, si esto me pide 2, 1 y 2, ¿ok? Me pide, digamos, yo lo voy a ingresar 5 y acá 5. Este 5 se va a reemplazar acá. Este 5 se va a reemplazar acá, en número 1. Y el otro lo vamos a llamar 4. Este 4 se va a reemplazar en número 2. Por lo tanto, internamente acá yo le estoy diciendo que el número 1 va a ser igual a 5. Y internamente le estoy diciendo que el número 2 va a ser igual a 4. ¿Ok? Internamente. Y al recibir el resultado va a sumar 5 más 4 y el resultado va a ser 9. El resultado va a ser igual a 9. Este resultado de 9 es que yo le estoy pasando acá. Entonces me está retornando 9. Esto va a valer 9. Por lo tanto acá result va a ser igual a 9. Entonces ya tengo bien en claro cómo es que funciona una función. Vamos a aplicarlo esto en nuestro código. Una función tiene que ir fuera del main, ya sea arriba o abajo, donde sea, pero fuera del void main, que es el principal. Entonces vamos a poner nuestra función suma, ¿vale? Nuestra función suma va a ser del tipo de dato float, y su nombre va a ser suma. ¿Va a recibir parámetros? Sí, dos números, que van a ser también del tipo de dato float. Número 1, float número 2. ¿Ok? Igual que el ejemplo que estábamos haciendo acá. ¿No? Bueno, acá faltó un int, ¿no? Listo. Ambos tienen que tener su tipo de dato. Ambos parámetros tienen que tener su tipo de dato. Luego, cierro esto de acá. Ojo, es del tipo de dato float. Entonces me tiene que retornar un float. Me tiene que retornar. Ese float se va a llamar resultado. Pero resultado no está declarado y lo voy a declarar acá. Float resultado, que va a ser igual a este número 1 más número 2. Listo. Tengo mi función suma, cuyo tipo de dato es float, me recibe dos parámetros float también, y me va a retornar un tipo de dato float, que es el resultado, ¿no? Si yo declaro acá, por ejemplo, si yo declaro acá char, me tiene que retornar un char. Si declaro un int, me tiene que retornar un int. Y así, esa es la lógica de una función o de un método o de un subprograma. Internamente esto va a realizar una suma. ¿Ok? Y acá vamos a realizar la declaración de variables y petición de datos al usuario. Le voy a decir al usuario, para hacerlo más interesante, ingrese el número 1, ¿ok? El usuario te va a hacer caso y va a ingresar el número 1. El número 1 lo vamos a guardar acá. Vamos a ponerle N1, ya, como para que no se equivoque. Luego le voy a decir al usuario, ingrese número 2. Y lo vamos a mandar acá y esto se va a llamar N2. Ok, N2. Ahora, estas dos variables aún no están declaradas. Yo las voy a declarar acá. Float N1, N2. Listo. Ok. Y acá también tiene que tener un float que se va a llamar resultado. Ok, listo. Resultado. Ojo, lo que yo declaro acá solo se afecta acá, nada más. Solo funciona acá. Afuera no funciona. Ok. Pero para que no se mareen, lo vamos a llamar acá result. ¿Ok?
o vamos a llamar respuesta, pues, respuesta. Result, más bonito, result, listo. Ok, entonces, como el usuario ya me ingresa el número 1 y luego me ingresa el número 2, yo debo de calcular la suma. Entonces le digo a result que me guarde la suma. Ahora, ¿cómo hago la suma? La suma lo haría así, n1 más n2. No. Digamos, más adelante quiero calcular nuevamente otro valor, digamos resultado 2. Tendría que calcular nuevamente la suma más n2. Creo que no. Bueno, en este ejemplo se puede hacer eso, pero cuando ya se tienen más variables, y eso ya no se va a poder, necesitas uso de su programa, sus funciones. Aquí te va a funcionar, Code, vamos a poner, el resultado es 2 puntos, y acá lo vamos a concatenar, result. Listo. ¿Esto va a funcionar? Sí, pero ¿estoy usando funciones? No. Para usar la función, simplemente le digo acá lo siguiente: suma, entre paréntesis, le digo n1, n2. Ok. Internamente lo que está sucediendo es que este n1 va a darle su dato, su valor a esto de acá. Y n2 de la misma manera le va a dar su dato a este de acá. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Si yo le pongo a n1 igual a 2, y n2 igual a 3, el resultado debería ser de 5, ¿cierto? Listo. Como n1 vale 2, ¿cuánto va a valer número 1? El número 1 va a valer también igual a 2. Ok. Luego, como n2 vale 3, entonces número 2 va a valer 3. Ok, y el resultado acá va a valer 5. Por lo tanto, resulta acá va a valer 5. Y el resultado que se va a mostrar va a ser 5. Probemos esto. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Ok. Listo, lo vamos a pegar acá. Lo pegamos acá y lo ejecutamos. Listo. Ingrese el número 1, 5. Ingrese el número 2, 5. El resultado es 10. Está realizando la suma sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Esto debería ser así. Y acá lo vamos a poner en L. Listo. Entonces, es así como que funciona una función, o como se llama una función. El llamado a una función se hace de esta manera. Ok, listo. Bueno, esto sería la segunda parte de este video. La siguiente también vamos a hacer una función, pero un poco ya más compleja, para poder continuar con lo que son vectores. Ok, gracias.